Hola chiquillos, espero que se encuentren bien. Este es el video de apoyo para la guía número 6 de Física Segundo Medio. El objetivo de esta parte del curso es analizar sobre la base de la experimentación el movimiento rectilíneo uniforme y acelerado de un objeto respecto de un sistema de referencia espacio-temporal, considerando variables como la posición, la velocidad y la aceleración en situaciones cotidianas. En particular, en esta guía vamos a analizar el movimiento rectilíneo uniforme, considerando las variables como la posición y la velocidad. Y en una próxima guía vamos a analizar el movimiento rectilíneo uniforme acelerado y por lo tanto vamos a agregar una nueva variable que va a ser la aceleración. Entonces el objetivo de esta guía, movimiento rectilíneo uniforme, considerando posición y velocidad. Bien, para poder empezar a hablar de movimiento, primero tenemos que reconocer cuáles son las magnitudes físicas. Una magnitud física es una magnitud que pretende medir una propiedad o característica de la naturaleza. Esta medición se establece a través de un número, una medición en cuanto a cantidad, y una unidad de medida que me da la referencia o me indica qué es lo que estoy midiendo. Estas mediciones, estas magnitudes se pueden dividir en dos tipos. Están las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas magnitudes que solo se representan a través de una medición, de un tamaño, o sea, o una cantidad. Están representadas por un número y una unidad de medida. En cambio, una magnitud vectorial es una magnitud que se representa no solo por una medición, sino que también nos entrega información extra como son la dirección y el sentido, o sea, hacia dónde se está aplicando esta magnitud. Entonces, por ejemplo, tenemos una magnitud escalar que sería el tiempo, 10 segundos, o por ejemplo la temperatura, 5 grados Celsius, o sea que nos están indicando el valor de la magnitud, pero en cambio tenemos una magnitud vectorial que no solo me va a dar el sentido, el valor numérico, sino que también nos va a dar dirección y sentido, como por ejemplo puede ser la fuerza. Una fuerza de 10 newton aplicada respecto del eje X en un sentido positivo, o sea, hacia dónde se está aplicando esa fuerza. Entonces, estas magnitudes vectoriales son representadas a través de una herramienta matemática llamada vector. Este vector, que cuenta de dirección, módulo y sentido, se representa a través de una flecha, donde en esa flecha, la línea recta por donde se mueve la flecha es la dirección que representa por donde yo me muevo o por donde yo voy a aplicar la magnitud. El tamaño de la flecha me va a dar el módulo, o sea, el tamaño de la magnitud. Y el sentido de la flecha, hacia donde se está aplicando la magnitud, va a ser representado por la punta de la flecha. Entonces, el camino por donde se mueve la flecha se llama dirección, el tamaño de la flecha es el módulo y el sentido hacia donde me dirijo es la punta de la flecha. En resumen, una magnitud escalar solo tiene módulo, solo tiene tamaño, y en cambio una magnitud vectorial tiene módulo, tamaño, dirección, por donde me muevo o por donde aplico la magnitud, y sentido hacia dónde la aplico. Una vez que ya tenemos nociones de las magnitudes escalares y vectoriales, podemos comenzar a analizar el movimiento. Todo movimiento se identifica por el cambio de la posición de un objeto respecto a un sistema de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a saber que un cuerpo se movió cuando éste pasa de estar de una posición A a una posición B. Este cambio de posición puede ser analizado desde dos puntos de vista. Uno sería la trayectoria y el otro sería el desplazamiento. La trayectoria es el camino total recorrido, es una distancia y por lo tanto es una magnitud escalar. Si nosotros nos centramos aquí en el dibujo, yo puedo llegar de mi casa al colegio tomando distintos caminos. Entonces, la distancia total recorrida por cada uno de esos caminos va a ser la trayectoria. Pero en cambio, el desplazamiento me dice el cambio de la posición, que corresponde a la distancia efectiva recorrida. No me interesa el camino, sino que me interesa dónde parto, dónde termino. Y además de eso, de ese valor, nos interesa saber la dirección y el sentido. La dirección siempre va a ser el camino más corto, está representado por una línea recta, y el sentido es hacia dónde me dirijo. Entonces, en este caso, para el desplazamiento va a ser diferente que vaya de la casa al colegio que del colegio a la casa. Entonces, me está indicando cómo yo me muevo.
Si me muevo de la casa al colegio o del colegio a la casa y cuánto me muevo. En términos efectivos, cuánto cambié mi posición. En cambio, si yo hablara de la trayectoria, para la trayectoria da igual si yo me moví de la casa al colegio o del colegio a la casa. Lo que me interesa saber es cuánto mide ese camino recorrido. Entonces tenemos dos variables para la misma situación, que sería medir la distancia o la posición. Si mido distancia recorrida, trayectoria. Si mido cambio de posición efectivo, sería desplazamiento. Entonces, trayectoria escalar se representa con una letra D y su unidad de medida es el metro. Cambio, el desplazamiento vectorial se representa con una D y una flechita arriba de vector y su unidad de medida también es el metro. Por otro lado, cuando yo analizo los movimientos y quiero diferenciar un movimiento de otro, lo que tengo que hacer es analizar la distancia que se recorre o el cambio de posición en el tiempo. Ya que si yo lo analizo en el tiempo, puedo saber cuándo un movimiento es más rápido o más lento. La rapidez en particular se relaciona con la trayectoria y el tiempo. El análisis de la trayectoria y el tiempo vendría siendo entonces una magnitud escalar, solo un módulo, solo un valor. En cambio, la velocidad se relaciona con el desplazamiento y el tiempo. Y esto nos estaría indicando el módulo, la dirección y el sentido. Ahora, en particular, como los movimientos son muchos y son complejos, estudiamos tipos de movimiento. El movimiento más simple es el movimiento rectilíneo uniforme o también conocido como MRU. Este movimiento se representa de la siguiente manera. Cuando nosotros hablamos de movimiento, hablamos del cambio de posición de un objeto que depende de un sistema de referencia. Entonces, movimiento, cambio de posición. Cuando hablamos de rectilíneo, nos estamos refiriendo a un camino recorrido por el objeto en línea recta. O sea, rectilíneo hace alusión a camino en línea recta. Y uniforme hace alusión a que la rapidez es constante. O sea, que siempre va a tener el mismo valor de rapidez. Entonces, por ejemplo, tenemos que aquí el tren o el metro sigue un movimiento rectilíneo uniforme, ya que su camino recorrido es una línea recta. En cambio acá, el auto que va hacia la casa no sigue un camino recto, por lo tanto no es un movimiento rectilíneo uniforme. En particular, ¿qué logramos cuando tenemos el movimiento rectilíneo uniforme? Tenemos que la trayectoria y el desplazamiento tienen la misma forma, los dos son una línea recta, por lo tanto su medición es igual. ¿Qué quiere decir eso? Que la trayectoria, el camino recorrido para ir del punto A al punto B, es una línea recta y que el desplazamiento, que es el cambio de posición y hacia dónde y por dónde quiero ir, también es una línea recta. Por lo tanto, en este caso, en el movimiento rectilíneo uniforme, tenemos que la trayectoria y el desplazamiento están coincidiendo en algo, coinciden en módulo. Por lo tanto, en el MRU la trayectoria es igual al módulo del desplazamiento. Entonces, en términos de valores numéricos, en el MRU nosotros podemos hablar como trayectoria y desplazamiento casi como que si fuera la misma cosa en términos numéricos. Por lo tanto, como son iguales, tenemos la representación de lo anterior, donde nos dice que la trayectoria es igual al módulo del desplazamiento y por lo tanto la rapidez va a ser igual al módulo de la velocidad. Entonces, en términos numéricos son lo mismo. Ahora, por otro lado, ¿qué quiere decir que la rapidez sea constante? Porque dijimos movimiento en línea recta con rapidez constante. Entonces, la rapidez, recordemos que es la relación entre la distancia que se recorre y el tiempo que se demora. Entonces, cuando yo digo que la rapidez es constante, lo que estoy diciendo es que recorre la misma distancia en el mismo tiempo. Recorre distancias iguales en tiempo iguales. Entonces, por ejemplo, si vemos aquí la imagen, el auto, desde que parte hasta que pasa un segundo, recorre 8 metros. En el siguiente segundo, del segundo 1 al segundo 2, vuelve a recorrer 8 metros. Y en el siguiente segundo, vuelve a recorrer 8 metros. Por lo tanto, aquí la relación del movimiento, el cambio de posición en el tiempo, está siendo siempre el mismo. 8 metros por cada segundo. Por lo tanto, su rapidez es de 8 metros por segundo. Y aquí tenemos la manera si lo analizáramos a través de un gráfico.
En el eje X se representa el tiempo que se transcurre, en el eje Y la posición. Si nos damos cuenta, aquí el objeto parte a una distancia de 2 metros de su sistema de referencia. Se ubica a 2 metros. Pasa un segundo y avanzó 1 metro. Pasa otro segundo y avanza otro metro. Pasa otro segundo y avanza otro metro. Pasa otro segundo y avanza otro metro. Por lo tanto, si nosotros graficáramos el movimiento rectilíneo uniforme, este movimiento en el gráfico posición-tiempo sería una línea recta en diagonal. Ahora, si analizamos el gráfico rapidez versus tiempo, tenemos que, como la rapidez va a tener siempre el mismo valor, en todo momento que nosotros lo analicemos, en cada momento, en cada tiempo, o en cada segundo que lo analicemos, siempre va a tener el mismo valor, que en este caso sería 0,5 metros por segundo. Entonces, en un gráfico posición-tiempo, el movimiento rectilíneo uniforme es una línea recta en diagonal. Y para el gráfico rapidez versus tiempo, sería una línea horizontal. Entonces, como conclusión, en el MRU, la trayectoria es igual al módulo del desplazamiento, por lo tanto la rapidez es igual al módulo de la velocidad. Rapidez constante es tener el mismo valor de rapidez en todo momento. Esto quiere decir que se avanzan distancias iguales en tiempos iguales. Conclusión, ¿qué fue lo que vimos en esta guía? Vimos las magnitudes físicas escalares y vectoriales, vimos el movimiento desde la perspectiva escalar y vectorial, recordamos la diferencia entre sentido y dirección, analizamos la trayectoria y el desplazamiento como la distancia en el movimiento, analizamos la rapidez y la velocidad, que tiene que ver desde el punto de vista escalar y vectorial entre la relación de la distancia y el tiempo, y por último vimos el movimiento rectilíneo uniforme, en base a las dos variables, posición y rapidez, analizada desde el punto escalar como vectorial. Eso sería todo, chiquillos. Ojalá les sirva este video y que estén bien. Cuídense harto.